nuestro psicólogo, Mariano Herrera. Bueno, ¿de qué voy a hablar? Sí. Voy a hablar de esos momentos en los que uno está en la vida, a lo largo de la vida, esos momentos en los que uno puede explicar absolutamente todo lo que le pasa. Lo veo mucho en consulta. Uno puede explicar por qué le acontecen los hechos que les acontecen, tienen las dificultades que tienen, lo explican con mucha perfección. Uno se vuelve experto en sí mismo, ¿sí? Okay. Tengo un vínculo patológico con mi pareja, tengo ansiedad de apego ansioso o tengo cualquier otra cuestión. Pero explicar lo que nos pasa es muy difícil de cambiar, ¿sí? Y a veces, a veces nada, tiene que ver con un buen discurso y con una buena explicación de nosotros mismos, pero para que todo siga más o menos igual y para que nada alcance. Durante mucho tiempo, para que nada cambie, perdón. Durante mucho tiempo se pensó que entender lo que nos pasaba era sinónimo de cambiar y que con entender lo que nos pasaba era suficiente. Y la verdad es que se sabe que con solamente entender no basta y hay que llevar a cabo algún tipo de acción un poco más, un poco más, sí, un poco más importante que solamente entendernos y sabernos explicar muy bien. Muchas personas que van a terapia, que hacen desde hace mucho tiempo o no tanto tiempo tratamiento y que logran explicar con mucha exactitud todo lo que les pasa, ¿sí? Y lo explican muy bien y se quedan ahí, sin poder algo más, sin poder algo distinto, ¿sí? Por eso me parece que lo que quería traer hoy era este tema que me resulta súper interesante, que es que entender muchas veces hace que la cosa no cambie, ¿sí? Y a veces entender es suficiente para no cambiar, ¿no? Y acá es donde quiero charlar con ustedes sobre esta trampa muy sutil, muy sofisticada, porque claro, no es que las personas dicen, che, bueno, listo, ya sé lo que me sucede, y a veces se encuentran una forma de argumentar muy sofisticada, ¿sí? Una forma de argumentar muy sofisticada sobre las cosas que le suceden, pero que es una trampa, ¿sí? Vital y es como una especie de miedo, pero con buen marketing, ¿sí? Las personas dicen, sí, ya sé lo que me ocurre, ya sé lo que me pasa, tiene que ver con no poder poner límites, ¿sí? Pero en realidad se trata de nada, de la misma cosa, del mismo discurso y bueno, nada, y muchas veces, y este también es como una de las cuestiones que nos interpela a nosotros, a los psicólogos, muchas veces la terapia se vuelve muy funcional en todo esto, ¿sí? Personas que vienen a terapia y que de nuevo explican con mucha exactitud, trabajan muy bien, pero en un lugar de comodidad donde, bueno, nada, la cosa se repite una y otra vez y no basta, no resulta suficiente solamente explicar. Y este es un punto interesante, cuando el psicólogo se vuelve funcional, cuando el psicólogo se vuelve parte necesaria de ese funcionamiento, nada, que tiene que ver un poco con esta evitación, ¿sí? Con esta evitación bueno, nada, de no enfrentar las cosas que uno tiene que enfrentar. Estás desde hace 10 años en una relación, ¿sí? Donde la podés explicar con mucha claridad, donde podés entender por qué elegiste a esa persona con la que estás. Lo podés asociar con la infancia que tuviste, lo podés asociar con los padres que te tocaron, con el tipo de pareja que, bueno, nada, que pensaste, que te inculcaron, que nada, que tiene que ver con tu modelo mental. Y también podés definir con mucha exactitud cuáles son las características de la persona con la que estás y por qué, nada, haces buena pareja con esa persona, ¿sí? Y te podés quejar durante 10 años de que ese vínculo no te gusta, no te llena, o mucho más aún, que te hace daño, que te hace mucho mal. Pero solamente con explicarlo no basta. Y ahí los psicólogos muchas veces nos ponemos en un lugar de mucha comodidad, ¿sí? Y terminamos siendo como, bueno, nada, como funcionales y nada, ayudamos a los pacientes a que terminen siendo evitativos justamente para que la cosa no cambie, ¿sí? Para que no se tomen las decisiones que se tienen que tomar. Como pensaba la terapia como un lugar demasiado cómodo para el paciente, pero también la terapia como un lugar demasiado cómodo para los terapeutas, ¿sí? Cuando los terapeutas no generamos el cambio, los terapeutas mismos, para incentivar a los pacientes a que cambien y que hagan algo diferente. Porque claro, decirle a un paciente, che, ok, te entendí perfecto, lo venimos charlando, lo venimos elaborando, pero hay algo más, bueno, implica también para los terapeutas ponerse en un lugar de incomodidad, ¿no? Bueno, nada, quería charlar un poco sobre eso y nada, y poner en jaque un poco esta cuestión que durante mucho tiempo se creyó que tiene que ver con
entendernos a la perfección como sinónimo de cambiar, ¿sí? Es como que durante mucho tiempo se pensó que con que nos haga clic la cabeza, con que logremos cierto insight, cierto discernimiento es suficiente. Che, listo, me di cuenta que el trabajo en el que estoy no me llena, no me completa, no me hace bien. Ah, ¿y qué más con eso? Che, me di cuenta que el lugar que ocupo con mis hijos, donde sí, lo único que soy es una billetera, ¿no? Una transferencia, no me cierra, no me hace sentir cómodo con ese vínculo, con esa relación. Ah, ¿y qué más? ¿Se Bueno, entiende? Pregunta. También cuánto tiene que ver el entorno, ¿no? En el gran cambio, ¿no? Y tener que explicar a tu entorno ese clic. Total. Yo Bueno, creo que más eso que lo tuyo. ni Lo hablar. propio, quiero decir, ¿no? Ni hablar que muchas veces el entorno, y en este lugar también la terapia ocupa un lugar como, el terapeuta ocupa un lugar también como posible entorno facilitador, la terapia resulta muchas veces, y el entorno resulta muy funcional a no generar incomodidad. Che, mami, che, hijo, che, lo que fuese, che, amigo, no vengas acá, o che, pareja, no vengas acá a patear el hormiguero. La cosa está más o menos, llegamos hasta acá por algo, llevamos mucho tiempo de relación, llevamos mucho tiempo de amistad. Che, mami, siempre fuiste así, che, hijo, siempre fuiste así. No cambies, ahora, justo ahora. Bueno, ok. Hace falta algo más, hace falta algo diferente, porque si no de lo que se trata es justamente de una repetición eterna, ¿sí? A veces de queja y a veces no, a veces tiene que ver de explicación muy sofisticada de lo que decía antes, pero que nada, que termina siendo más de lo mismo, ¿sí? Buenas explicaciones sobre cómo funcionamos, buenas explicaciones al respecto de por qué nos pasan las cosas que nos pasan, pero poco cambio, poca posibilidad de cambio, ¿sí? Y esto en terapia se ve mucho, y esto se ve mucho con algunos pacientes muy, muy funcionales. Yo siempre termino hablando de lo mismo, del tipo de paciente que a lo mejor no cumple con los criterios de personas que están devastadas psicológicamente o que están devastadas anímicamente y que sí o sí requieren de un profesional de la salud mental, sino de personas que funcionan y que funcionan mucho y que son muy inteligentes y que llevan a cabo y que toman muchas decisiones en algunas áreas de su vida, pero no en otras, y que muchas veces se encuentran o se topan justamente con este obstáculo, que tiene que ver con evitaciones muy sofisticadas, ¿sí? Explicaciones muy sofisticadas de por qué no pueden cambiar, de por qué no pueden tomar una decisión diferente o no pueden hacer un rumbo distinto. Cuando uno viene explicando la cosa una y otra vez y, che, listo, lo consulté, lo comenté con amigos, con mi terapeuta, con el cura de la iglesia a la que voy, y ya está, no hay otra forma distinta de explicarlo, lo entiendo a la perfección y sigo acá, che, ahí hace falta algo distinto. ¿Cuánto hace tiene falta que algo más. ver en las consultas a un psicólogo el hecho de que te expliquen que es, normalmente el paciente dice, mi mamá era así, mi abuela era así, mi tía era así, y entramos a ir para atrás. Sí, El sí. psicólogo empieza con el tema de, ahí lo puse mal, empieza con el tema familiar, digamos. Ajá. ¿Es una excusa el hecho de presentarte ante una consulta y decir, mi mamá era así? Era de aguantar una pareja, era de soportar esto, era de... ¿Tiene mucho que ver eso? O sea, creo que entiendo la pregunta y está buena. Definitivamente hay un proceso que uno tiene que hacer, ¿sí? De descubrirse, ¿sí? Y de comprenderse y de estudiarse, ¿no? Y posiblemente eso requiera que uno vaya a hacer una revisión respecto de su historia de vida, y que uno vaya ahí, nada, y trate como de hacer algún tipo de elaboración y trate de hacer algún tipo de análisis sobre quiénes eran los padres, las cosas significativas que le pasaron en la historia de vida, etc. Entender eso es clave, pero hay un punto en el cual uno lo entendió y tiene que hacer algo diferente si quiere cambiar. ¿Sí? Si quiere cambiar el resultado o si quiere cambiar la posición en la cual uno se encuentra. Che, bueno, tal vez arranco un proceso terapéutico y sí, tengo que ir hacia atrás, posiblemente tenga que ir hacia atrás para poder entender qué me pasó a mí, cuáles fueron los sucesos más significativos, los eventos traumáticos que me ocurrieron, quiénes eran mis padres, cuáles fueron las ideas que me transmitieron, las creencias que me transmitieron, cuáles fueron los traumas con los que ellos convivieron, que en algún punto yo los pude haber terminado, yo los pude haber heredado de cierto modo. Ok, cuando eso ya se entendió, cuando eso ya se comprendió, hay que hacer algo más si uno pretende cambiar. Y a veces, y este es el punto, uno cree que va a terapia y que el hecho mismo de ir a terapia es suficiente para cambiar, y a veces lo único que hace la terapia es lograr explicar mejor lo que uno ya sabe, ¿sí? Pero explica mejor
lo que uno ya sabe para que todo siga más o menos igual. Y eso termina siendo una trampa muy sofisticada. Y muchas veces una trampa muy sofisticada avalada por el terapeuta, donde el terapeuta ahí lo que hace es ser funcional y no generar incomodidad, ¿sí? Porque en definitiva, cambiar no es solamente entender, ¿sí? Cambiar también implica en algún punto incomodarse, ¿sí? Y ese es un punto súper importante. Y a veces la explicación in eternum de las cosas que nos pasan, muy sofisticada, pero explicación al fin, no genera incomodidad, ¿sí? Genera, por el contrario, alivio, mucho alivio. Y ese es el punto crítico en el que muchas veces nos encontramos, muchas personas, muchos de los cuales van a terapia.